¡Boom! Guapísimo, ¿verdad? Muy buenas a todos, chicas y chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo tutorial de repintado de figuras con Axis Repaint. ¿Con quién sí, no? Por cierto, si no estás suscrito, hazlo ya, porque estoy publicando vídeos todas las semanas y ahora he comenzado con los directos, donde podrás preguntarme dudas y ver el proceso de este Bechetto al completo, gratis en la sección de directos de mi canal de YouTube. En este tutorial os voy a enseñar cómo pintar la figura de Bechetto Super Saiyan Blue, comprada en AliExpress con estilo cel shading de principio a fin. Así que, si estáis listos, vamos con este pedazo de tutorial. Ahí tenéis la figura desmontada. Y vamos con la imprimación. Para ello he utilizado imprimación blanca de Green Stuff World. Y vamos primero con la capa base de la piel, con el Elven Flesh 1845. Cubriremos todas las partes que tengan piel. ¿Ves? Ahí lo tenéis. Y ahora, mezclando el color anterior con el Bestial Brown 1833, pintaremos la primera sombra. Y ahí lo tenéis. De los brazos, la cabeza y el pecho. Y ahora, utilizando más cantidad del Bestial Brown, por ejemplo al 50-50, pues vamos a pintar una sombra mucho más oscura. ¿Vale? Que vamos a utilizar para las zonas, pues eso, de la parte derecha inferior y por las partes inferiores de los brazos. Con eso tendremos una sombra máxima. Y ahora vamos a pintar el pelo. Para ello utilizaremos una mezcla del Prussian Blue 3223 y el Tropical Turquoise 1795, y con ello pintaremos la capa base del pelo. Después le aplicaremos una luz, pero solo con el Tropical Turquoise. ¿Veis? Ya empieza a verse algo de contraste. Queremos conseguir ese efecto de luz, ¿vale? Y para ello vamos a ir fortificando las luces que estén más cerca de la mano, ¿vale? De las manos. Y para ello también al pelo le aplicamos la siguiente luz con el Mint Twister 3237 de Green Stuff World. Ahí lo tenéis. ¿Veis que dejo las partes que están en el lado contrario sin pintar? Porque queremos generar mucho contraste. Y ahora, cogiendo el Mint Twist anterior y el Nuclear White, vamos a hacerle pues otra luz, pero en un espacio más reducido y siempre más cerca, todo lo que es más cerca de las manos. Venga, vamos con el Summersea Blue y el Black Stallion 1779 para pintar todas las zonas azules del traje. Ahí lo tenéis, la capa base, digamos no la capa base, sino sería el color más oscuro del traje. Y ahora vamos a pintar la parte más oscura también de la camiseta. Para ello he utilizado el Cutthroat Red 1787. Si no lo tenéis, podéis utilizar un marrón rojizo, también vendría bien. Y luego vamos a pintar la capa base también, o la zona más oscura, de las zapatillas y guantes con el Dark Concrete 4126. Volviendo al color anterior azul y con el negro, pero con más cantidad de azul, vamos a pintar la primera luz o la capa base, como lo queréis llamar en esta configuración, de todo lo que es el traje. Y luego, añadiéndole el Arctic Blue 3227 al azul anterior, pintaremos la primera o segunda luz, como queráis llamarlo. Pero veis, cada vez voy reduciendo la zona y acercándome más a donde van a estar las luz, la luz de los guantes, de la concentración del Kame. ¿Vale? Siempre voy comprobando
que la posición sea correcta y que no me he pasado de dibujando la luz, ¿vale? Y ahora con el blanco, el Gibson White 4128 opaco, ojo, que los blancos opacos cubren mucho más que los colores acrílicos normales, pintaré la luz máxima que se va a reflejar en los pantalones y en otras zonas provocadas por el kame, ¿vale? Por la formación del kame. Y ahí lo tenéis. ¿Veis? Guapísimo, ¿verdad? Ahí tenéis, recordando que pues había pintado con el Dark Concrete, y ahora vamos a pintar en lo que es la primera luz de las zapatillas, con el Donkey Gray 4130. Este también es opaco, así que de una pasada prácticamente cubre todo. Es una gozada pintar con estos colores el estilo cel shading. Y ahora, mezclándolo con un poquito más de blanco, vamos a pintar, o sea, lo que es el Donkey Gray anterior con un poquito de blanco, vamos a pintar lo que sería la luz principal de las zapatillas. Esta misma combinación la utilizaremos también para los guantes. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Fijaros dónde he puesto las luces y todo lo demás lo he dejado oscuro, porque quiero concentrar toda la luz en esa zona. Veis que he pintado el interior de las manos de blanco y el resto voy a ir haciéndole detalles porque tampoco lo quiero liso. Quiero que tenga algo de detalle a pesar de que el kame le va a generar cierto contraste a las zonas que estén, digamos, en la parte trasera de la mano. Ahí lo tenéis, los tres colores opacos que he utilizado para pintar las manos y lo que son los guantes y las botas. Comprobamos qué tal quedan, se ve divino, seguimos para adelante. Y ahora vamos con el Flaming Orange 1784. Con este vamos a pintar la primera luz de la camiseta roja, no roja, realmente es naranja, pero yo he decidido pintarle de rojo en lo que es el color base más oscuro. Y ahí lo tenéis. ¿Veis qué contraste le he hecho? Dejando la parte anterior, la parte trasera sin pintar. Y pintándole con Go Mango 1782, le he pintado lo que es la primera luz. Y con blanco lo he fortificado, dándole ese reflejo del kame. Estos tres mismos colores los voy a utilizar también para la parte naranja de las botas. Pero en lugar del rojo, pues he utilizado un Feral Brown 4110. Que también es un opaco, por cierto. ¿Veis? Ahí lo estoy pintando la sombrita. Y lo mismo, con el Go Mango le vamos a pintar esa luz final de las zapatillas. Y así tendrá pues un poquito de reflexión y se verá pues mucho más interesante. Y ahora vamos con el proceso que le hace lo que es el push de la figura. Añadirle las líneas negras y oscurecer algunas zonas con negro puro. Aquí ya decides tú cuánto quieres sombrear, cuánto no, cuánto de líneas quieres. Hay gente que le gusta con más líneas, hay gente con menos, eso ya va a gustos. Yo le he dibujado algunas líneas generando una especie de efecto, digamos que las líneas iban en dirección a las manos. Así generamos como, no sabría explicarlo, pero como un efecto pues de velocidad, que es lo que se está generando cuando el kame está concentrándose la luz. Y se acabó, chicos. Aquí tenéis el resultado final, así de fácil. ¿Qué os ha parecido? Si os gustó el vídeo y queréis apoyar mi canal y ver más vídeos como este, ya sabéis, la mejor forma de apoyarme es dándole fuerte al like, suscribiros al canal, campanita y compartiendo el vídeo con vuestra gente. Así que, sin más, os doy las gracias por apoyarme y ver mis vídeos al completo. Nos vemos
en el próximo tutorial y en los directos, chicos. Un abrazo a todos.